vamos a realizar un vestidito para nuestras mascotas. Como ya les he comentado en videos anteriores, a Blackie únicamente la vestimos cuando hace mucho frío o cuando notamos que ella tiene frío. Es por ello que el vestidito que estoy realizando lo estoy forrando con tela polar. En las partes donde está haciendo mucho frío, creo que les va a ser de mucha utilidad y es muy vistoso para sus mascotas. Vamos a necesitar lápiz, regla, el papel que hayan elegido para su trazo, gis, jabón, greda, lápiz, lo que tengan ustedes que no manche su tela, alfileres, tijeras, velcro y las telas que ustedes hayan elegido. Vamos a ver el procedimiento. Ella es Blackie y va a ser nuestra modelito el día de hoy. Vamos a tomarle las medidas y posteriormente veremos el procedimiento. Vamos a necesitar su medida de cuello. No lo vayan a dejar muy justo para que no les lastime, que les quede un dedo de por medio. La de Blackie me da 26. Su medida de pecho por la parte más ancha. En Blackie me da 41 por la parte más ancha, que es generalmente detrás de su pata delantera, y me da 41. La medida de la parte de su barriguita, que en Blackie me da 36. La medida del largo de cuello, van a medir del cuello a la parte donde vayan a querer su capita. Yo les sugiero que sea a donde da su patita trasera, para que no haya problema de que se le ensucien cuando ellas hagan sus necesidades. A esta línea de su patita. En ella me da 30 centímetros. Y vamos a necesitar otra medida, que es la medida de cuello, a donde termina su patita delantera, que vendría siendo en Blackie 12 centímetros. Despídete, Blackie. Vamos a trazar el molde. Antes de realizar el patrón, vamos a dividir nuestras medidas de esta manera. Lo que nos haya dado de contorno de cuello, que en mi caso fueron 26, entre 3. Ancho de pecho, que en mi caso fueron 41, entre 3. La cintura, que en mi caso fueron 36, entre 2. El largo que medimos del cuello a la parte donde va a quedar su chalequito o su capita, queda como está. En mi caso fueron 30. Y el largo que tomamos desde el cuello hasta la parte de atrás de su patita delantera también queda como estaba, en 12 centímetros. Vamos a trazar el patrón. Primeramente vamos a trazar un rectángulo. Voy a empezar a marcar mis medidas aquí. Voy a tener como base esta línea recta del papel donde estoy trazando. Entonces, necesitamos una línea que tenga la medida del largo más 1/3 de cuello más 4 centímetros que vamos a dejar para cruce. Vamos a marcar primero sobre la línea que vamos a trabajar los 4 centímetros que voy a dejar de cruce, más 8.6, que en mi caso fue el 1/3 de cuello de Blackie, más los 30 centímetros que dejé para el largo. Y aquí voy a escuadrar para que quede muy derechita mi línea. En la parte de abajo igual, escuadramos para que la línea que vamos a trazar aquí quede recta. Una vez que ya le dimos medida a esta parte, de ancho vamos a necesitar la medida de 1/3 del ancho de pecho, que es la parte más ancha de nuestros peluditos. En mi caso, Blackie tiene 41 centímetros, 1/3 de esa medida son 13.6 centímetros. Y lo voy a marcar a lo largo de esta línea en cualquier otro punto, únicamente con la finalidad de que me quede derechito. Igualmente en la línea de arriba. Cerramos nuestro rectángulo. Ahora vamos a dividir esas medidas. Primeramente marcamos los 4 centímetros de cruce, los vamos a pasar a esta línea también. Después marcamos el 1/3 de la medida de cuello, que en mi caso fueron 8.6, lo marcamos nuevamente aquí. Y el resto es el largo que le dimos al cuerpecito de nuestra mascota.
y vamos a unir esas líneas. Vamos a trabajar primero en esta parte para que no se me vayan a perder. Vamos a formar un cuadrado con la medida del tercio de cuello. Vamos a marcar en esta línea un tercio de la medida total del cuello, que en mi caso fueron 8.6. En esta otra línea marco también esa medida de 8.6 y cerramos nuestro cuadro. De este punto a este punto vamos a atravesar nuestro cuadrado y vamos a poner la medida de este punto hacia abajo de la tercera parte del cuello también, 8.6 centímetros. Y ahora, con nuestra regla curva o manualmente, vamos a unir este punto con este punto con este punto. Y ahí estaremos sacando el cuellito de nuestra mascota. ¿Ven qué fácil? Ya tenemos el cuellito. Ahora con nuestra cinta vamos a medir alrededor de esa línea curva que acabamos de marcar y nos tiene que dar la mitad del cuello de nuestra mascota. En mi caso, el total de cuello de Blackie son 26 centímetros. Esta medida que acabo de tomar me da 13 centímetros con 2 milímetros. No me afecta, en realidad es muy poquito lo que se pasó, la voy a dejar así. Si en su caso se pasa más, hagan menos pronunciada la curva hasta que les dé la medida de la mitad del cuellito de sus mascotitas. Una vez formado nuestro cuello, vamos a darle el ancho a la cinta que lo va a rodear. El trazo que yo estoy realizando es para una talla pequeña y esos 5 centímetros le quedan perfecto de ancho para la tira que rodea su cuello. Ustedes pueden ponerle para una talla mediana 7, para una talla grande 9 centímetros o para una talla extra hasta 11 o 12 centímetros. Pero en realidad esta medida de 5 centímetros les queda muy bien a cualquier talla. No necesitan que donde abroche su capita o su chalequito sea demasiado ancho. En mi caso ya me está dando aquí los 5 centímetros que necesito. Ahora lo único que yo voy a hacer es prolongar esta línea al cruce. Y hasta ahorita nuestro trazo va quedando así. Así nos va quedando. Ahora, de la base de nuestro cuello hacia abajo, vamos a marcar la medida que tomamos del cuello a la parte trasera de la patita delantera de nuestro peludito, que en mi caso con Blackie fueron 12 centímetros. Los marcamos y trazamos una línea. De esta línea que acabamos de marcar hacia la base, vamos a tomar la medida, que en mi caso son 19, y vamos a dividir a la mitad. Marcamos una línea, nos queda así. Para hacer el aumento en estas líneas centrales, vamos a sacar la mitad de la parte más ancha del pecho de nuestro perrito o gatito, lo que ustedes tengan, que en mi caso la mitad, el ancho total del pecho fueron 41. La mitad son 20.5. A esa mitad le vamos a restar la medida que tenemos aquí, que es la tercera parte del total de su pechito. En mi caso son 13.6 centímetros. A 20.5 le voy a restar 13.6 centímetros y lo que me estaría faltando aquí son 6.9 centímetros. Voy a agregarlos hacia acá, pero a esos 6.9 centímetros le vamos a aumentar 3 centímetros para cruce. Entonces voy a aumentar, en lugar de 6.9, voy a aumentar 9.9 centímetros. Y ahora únicamente cerramos el cuadro. En este cuadrito que nos quedó después de la marca de la base de cuello, lo vamos a dividir a la mitad. En mi caso son 11. A los 5.5 centímetros hacemos una marquita. Y únicamente ya vamos a unir líneas. De esta marquita hacia el cuadrito que acabamos de sacar, vamos a marcar una línea curva
desvaneciéndola en esa parte. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a marcar más o menos a la altura de donde desvanecimos esa línea. Vamos a marcar otra haciendo como una S. Ay, no me quedó bien. Un poquito más redondeadita. Y la vamos a perder en la línea de abajo. Con este trazo que les estoy dando, no importa la talla de sus peludos, les va a quedar muy bien. Vamos a recortar. Ahora únicamente vamos a checar que esta medida sea la mitad del cuerpecito de nuestros peludos, más los 3 centímetros que dejamos de cruce, que en mi caso eran 20.5 centímetros la mitad del cuerpo de Blackie, más los 3 son 23.5 centímetros. Este trazo a medida les va a dar muchísimas opciones para que les hagan ropita a sus peluditos. Y es muy cómodo este trazo que les estoy dando porque únicamente abrochan la parte de su pancita y la parte de su cuello y no los están maltratando ni forzando a meterles la ropa en sus patitas. Vamos a cortar en tela. Vamos a doblar su tela por el revés. Con nuestra tela doblada lo colocamos al filo del doblez de la tela. Una vez marcado nuestro trazo, recortamos dejando 1 centímetro para costura. Hacemos lo mismo con la otra tela, con la parte que acabamos de cortar, que ya tiene el margen de costura. Marcamos y recortamos. Ahora, vamos a voltear y doblar a la mitad la parte que queremos que quede como la vista de nuestro vestidito. Y vamos a dividir a la mitad esta parte. En mi caso me da con todo y costuras 14.5. Voy a dividir al 7.2 pasadito. Y con una escuadra, para que les quede lo más derechito que se pueda, van a marcar una línea hacia la parte del centro. Lo mismo de este lado para que les quede derechito. Marcan la mitad y completamos la línea. ¿Qué vamos a hacer en esta línea? Vamos a colocar un holancito. Vamos a cortar 2 tiras de un ancho. Yo le voy a dejar de ancho al holancito. Recuerden que este molde es a medida. Que el holán no rebase lo que ustedes tienen de esta línea a donde termina. Porque es muy incómodo que a sus mascotitas les ande colgando la ropita y ellos se anden atorando en cualquier lado. Entonces, cuando menos 2 centímetros antes que les quede ese holán. Ustedes van a medir desde la mitad que acabamos de marcar hasta 2 centímetros antes del largo de sus mascotas y hasta ahí van a dejar esa tira que vamos a cortar. Vamos a cortar, dependiendo de lo plisado que ustedes lo quieran, una tira que en mi caso va a medir 14 centímetros. Y voy a cortar una tira que mida 14 centímetros por 2 o 3 veces la medida que ustedes les dé de aquí a aquí. En mi caso me da 46,5. Si lo quieren muy plisado, van a sacar 3 veces esa medida. Si lo quieren más o menos plisado, que es mi caso, yo no se lo quiero plisar tanto, entonces voy a sacar 2 veces esa medida. Aquí me da 46,5. Voy a sacar una tira de 93 centímetros. Si les pasa como a mí, que la tela no me va a alcanzar, aquí me da 35 centímetros, 35,5. Serían 71 centímetros. No me va a alcanzar la tela. Entonces voy a cortar 2 tiras de este largo y las voy a unir. Voy a cortar el ancho del largo que voy a necesitar el holán, que en mi caso quedamos que eran 14 centímetros. Y voy a dejar 2 centímetros para costura, porque vamos a pasar una bastilla en la parte de abajo
y 1 centímetro para poder fijar el holán. Con esta misma tira voy a marcar la otra, porque como les comento, pues no tengo la suficiente tela para sacar la tira completa. Pero no pasa nada. La pueden unir y como va plisado, ni siquiera se va a notar. Yo las voy a unir y lo largo que me den lo voy a dejar porque a la hora de plisar no va a afectar tanto. Es unir derecho con derecho, pasar una costurita a 1 centímetro y después le pasamos over, zigzag o lo que tengan para que no se vaya a deshilar nuestra tela. Y ya va a quedar unida nuestra tira. Vamos a hacerlo y regresamos para decirles cómo vamos a plisar. Así quedó ya unida nuestra tira. Ahora lo que vamos a hacer, con la puntada más larga de su máquina, o si lo están haciendo a mano, van a pasar un hilván a todo alrededor de su tira. A máquina, con la puntada más larga, sin hacer remate en ninguno de los dos lados, sin hacer remate o asegurar la costura, como ustedes le llamen. Van a procurar que quede una hebra de hilo de más o menos 10 centímetros, tanto al inicio como al final, para poder jalar esa hebra de hilo y fruncir nuestra tira. Vamos a pasar una costura a 1 centímetro del borde, como les digo, con la puntada más larga de su máquina, o hilvanando más o menos puntadas de medio centímetro. Nos quedó así. Estas son nuestros hilos para poder fruncir la costura. Ahora, con el hilo que nos queda por la parte del revés, vamos a jalar para ir frunciendo nuestra tira. Y van a plisar lo suficiente para que esta tira plisada tenga la medida de la línea que habíamos marcado anteriormente. La tira ya plisada tiene que dar de orilla a orilla. ¿Sí? Regulen el plisado a que les quede de esquina a esquina. Una vez que les haya quedado el plisado, van a pasar otra costura por encima de la costura que ya habían hecho, para fijar los pliegues y que ya no se vayan a mover. Una vez que hayan hecho eso, van a bastillar los lados con una bastilla muy chiquitita, como de 1 centímetro. Van a doblar así y después así, y van a pasar una costurita por la orilla. Y lo mismo van a hacer en la parte de abajo. A medio centímetro doblan así y después vuelven a doblar, y sobre ese doblez van a pasar una costura por la orillita. Vamos a hacerlo y regresamos. Una vez que bastillamos y fijamos nuestra costura, ahora vamos a pegarla a nuestro vestidito. Y lo que vamos a hacer, así está mi holán por el derecho, lo voy a voltear al revés. Voy a colocarlo la orilla de mi holán con la línea y lo voy a fijar a 1 centímetro a todo lo ancho del vestidito. Vamos a fijarlo y regresamos. Ya regresamos, así nos quedó. Recuerden que estamos trabajando sobre el lado derecho de la vista que va a tener nuestro vestidito. Nos quedó así. Ahora lo vamos a voltear. Lo vamos a planchar para que no se les mueva, estirando la parte de atrás, que esto quede así. Y abajo que no haga frunce, que se estire también. Entonces, planchenlo para que esto quede completamente hacia allá. Una vez planchado, van a pasar una costura por encima para cubrir la costura que tenemos aquí abajo, para que esto no se vaya a ver. Entonces lo que van a hacer es pasar una costura 1 centímetro para cubrir esta que está acá abajo. Vamos a tomar un listón que les contraste y lo vamos a colocar encima, procurando
que les quede a la mitad de la costura. Y lo van a fijar de abajo y de arriba. Pueden pegar ese listón a todo lo largo, o más bien a lo ancho de su vestidito, y al final colocar algún moñito, una florecita o lo que quieran en esta parte. O como yo lo voy a hacer, yo voy a colocar 2 tiras. Elegí un listón rosa y otro morado y voy a pegarlo de esta manera. Voy a colocar el listón, como les decía, tratando de que quede cubriendo toda la costura a la mitad hasta la parte de en medio. Aquí voy a marcar con una línea para que me quede exactamente la parte de en medio. Voy a pegar la cinta de aquí a aquí y la morada del otro lado igualmente hasta la mitad. Una vez ya fijado, voy a poder hacer en el centro un moñito así. Vamos a hacer lo que les comentaba y regresamos. Ya regresamos y nos quedó así. Y aquí al centro hacemos nuestro moñito. Una vez que ya lo tengan hecho, como a ustedes les haya gustado, le dan unas puntaditas al centro y un poquito en las orillitas, 1 centímetro al lado del centro, para que se quede fijo y ya no se les vaya a deshacer o a caer. Y ahora sí vamos a terminar nuestro vestidito. Con la parte que nos queda de tela, vamos a colocar derecho con derecho. Y van a prender con alfileres para que no se les mueva. En nuestro costado, donde quedó la parte del holán, el holán no lo van a coser. Esta parte de holán no se va a coser. ¿Qué van a hacer entonces? Van a meterlo haciendo un triangulito en la esquina de nuestra costura para que únicamente vayan a agarrar esta parte de tela. Fijen esa parte para que ahí ya no se mueva y no vayan a sujetar sola. Y lo mismo van a hacer en el otro lado. Una vez que ya hayan fijado las 2 partes de su vestido para que no se mueva, cuidando bien que todas las partes donde salga el holán, ustedes las metan para que no las agarre la costura que van a pasar enseguida. Y una vez que las metieron, procuren aplanar muy bien su costura, estirarla para que esta bolsita que queda con el holán no interfiera a la hora de que igualen sus piezas. Antes de pasar la costura, recorten los excedentes que tengan de tela y una vez que lo hagan, vamos a pasar la costura todo alrededor a 1 centímetro. Ahora no vamos a dejar abierto para dar vuelta por los laterales, para que quede bien fijado nuestro holán de los lados. Ahora vamos a dejar abierto 5 o 6 centímetros por la parte de abajo para poderle dar vuelta a nuestra prenda. Vamos a pasar la costura a 1 centímetro y regresamos. Ya regresamos. Dejen la abertura para dar vuelta por la parte más recta de la parte de abajo para que sus costados curvos queden con buena forma. Retiren sus alfileres, corten sus excedentes de tela y antes de dar vuelta vamos a hacer pequeños cortecitos en todas las partes que tenemos curva sin llegar a la costura, únicamente para que esas partes tengan más elasticidad y podamos dar bien vuelta. Ahora sí vamos a darle vuelta. Ayúdense con algo para poderle dar bien la forma a sus partes con punta. Les quedó así. Como ven, de esta manera queda el holán a todo lo largo del vestidito sin que se vea una parte faltante. Ahora de igual manera con alfileres, ayúdense para que quede la costura sobre su línea. Fijen con alfileres y vamos a pasar una costura a todo alrededor de nuestro vestidito a 1 centímetro. En los lados tenemos el holán. Ahí lo que vamos a hacer para pasar la costura, vamos a pasar a 1 centímetro
hasta aquí. Y de ahí vamos a saltar esa parte y vamos a seguir cosiendo a 1 centímetro por debajo del holán, todo alrededor. Aprovechen de una vez para cerrar la parte que dejamos abierta para voltear nuestro vestidito. Vamos a pasarla, así nos quedó. Y ahora únicamente vamos a colocar el velcro. Vamos a cortar una tira de velcro del largo de uno de nuestros lados y otra del ancho de la cinta de nuestro cuello. Ahora vamos a pegarlo de esta manera. Por la parte derecha de la tira de nuestro cuellito vamos a colocar la parte suave del velcro. Por el lado del forro vamos a colocar la parte dura y vamos a coser todo alrededor. Igualmente en el lateral, por la parte del forro colocaremos la parte dura y por el lado derecho colocaremos la parte suave. Aquí lo que vamos a hacer es alinear muy bien nuestro holán para que quede la cinta encima del holán, pero que no afecte su movimiento. Vamos a hacerlo y regresamos. Y así quedó nuestro vestidito. Vamos a ver cómo le quedó a nuestra modelo. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.